Hola, primero que nada, llegamos a 100 suscriptores. La verdad, pensaba que estaría llegando a este número como al mes de haber creado el canal, tomando en cuenta lo que me habían comentado otras personas. Y pues a los 3 días conseguimos esa meta, así que muchas gracias a todos los que decidieron apoyar este proyecto. ¿Cuál es la siguiente meta? Pues los 500 suscriptores, y espero conseguirlos antes de abril. Como comenté en el video anterior, en este me voy a estar alejando del videojuego que estoy desarrollando, que lo llamaré a partir de ahora como Proyecto Burbujas. Así que, ¿empezamos? Candy Crush, Geometry Dash, Pou, todos estos son juegos icónicos del mercado móvil. Mercado que se caracteriza por juegos gratis, muchos anuncios y ser hipercasuales, el que para muchos es el mercado más saturado de esta industria, donde es casi imposible llegar a destacar. ¿Y por qué es imposible llegar a destacar? Bueno, porque existe una competencia inmensa que trata de agarrar las migajas que dejan las pocas empresas que tienen el monopolio. ¿Quieres ver tu juego en algún top en las tiendas? Pues o eres un canal grande que puede viralizar su juego, o haces la copia china del juego popular de turno. Pues a menos que cumplas alguno de estos dos requisitos, el juego que publiques será otro más del montón en las tiendas móviles. ¿Y las tiendas no te apoyan para crecer? Pues la verdad es que no. Ellas no van a promocionar tu juego, a menos que pagues por publicidad o sea un juego súper popular y el algoritmo desee promoverlo, aunque sí le va a dar la seguridad al usuario si llega a descubrir tu juego por alguna página de internet. Entonces, ¿por qué tratar de publicar en las tiendas móviles? En pocas palabras, porque es uno de los mercados más grandes del mundo, y si tu aplicación puede colarse aunque sea un poquito, puedes ganar algo de dinero. Por otro lado, la tienda oficial de Android es, en la experiencia que tengo, la más fácil para publicar a gran escala y la más barata. ¿Y cuál ha sido mi experiencia publicando en la tienda? Pues, ¿por dónde empiezo? Por allá por el año 2020, al poco tiempo de empezar la pandemia, me abrí una cuenta de desarrollador de Google. Un proceso bastante sencillo, la verdad. Rellenas un formulario y luego haces un pago de $25. ¿Y para qué quería esa cuenta? Pues obviamente porque tenía un juego entre manos. ¿Es el que publiqué? No. ¿Es el que estoy haciendo ahora? Pues no. Entonces, ¿cuál era? El que están viendo ahorita en pantalla, aunque lamentablemente está en pausa. Puede que en algún futuro video entre en detalles, pero no hoy. Como dicho juego se estaba convirtiendo en un proyecto cada vez más grande, era una apuesta muy arriesgada lanzarlo así de la nada en una tienda. Y tenía muchas dudas, como ¿cómo lo promociono? ¿Es fácil que se vea el juego en alguna tienda? ¿Cuánto dinero se puede hacer con publicidad? La única forma que tenía para responder todo esto era lanzando un juego pequeño en las tiendas y tratando de aprender de lo que ocurriera al respecto. ¿Funcionó? Pues vas a tener que ver todo el video si quieres tener la respuesta, lo siento. Pero antes de continuar, dale like y comenta en este video, y si no lo estás ya, pues suscríbete. Es gratis y no te arrepentirás de eso, creo. La idea que se nos ocurrió fue la siguiente: un juego hipercasual donde el jugador tenga que rebotar un conjunto de pelotas hasta llegar al total de 1.000.000 de rebotes. Empezaría con una pelota, pero a medida que va haciendo más rebotes, le vamos a ir dando más pelotas, habilidades o cambios especiales en el entorno. Así que pusimos manos a la obra y empezamos el proyecto de Unity. Durante los primeros días estuvimos creando el contador, la parte de los textos, así como unos límites que se ajustaban dinámicamente al tamaño de la pantalla de los dispositivos de los usuarios. Luego hicimos que con cada rebote en el exterior o con otra pelota se sumara un punto al contador. Y ahí vino el primer error. Pues al chocar dos pelotas se sumaban 2 puntos, uno por cada pelota. Solución, pues que al chocar dos pelotas entre sí se sumara medio punto, y así daba el punto entero. Luego trabajamos en el diseño del juego como tal. Pusimos el fondo, una fuente a los textos y un pequeño efecto que va mostrando qué tan cerca estás de la meta del 1.000.000 de rebotes. Luego, para darle un toque único, decidimos que cada pelota sería temática de un animal, y cuando apareciera por primera vez, se te daría algún dato curioso de dicha criatura. Así es, con mis juegos aprendes algo curioso. Luego de esto, decidimos añadir variantes a las pelotas, o sea, una grande, una pequeña, etc. Por último, añadimos los poderes y programamos las marcas en las que se debía dar una pelota, añadir un poder o que el narrador comentara algo. Hicimos una compilación y nos dimos cuenta de algo. El juego era relajante. Ahora tocaba publicar el juego. No voy a mentir,
Publicar un juego en una tienda es algo emocionante y a la misma vez algo aterrador. Cuando llegas nuevo, tienes miedo de presionar algo y que salga un juego todo bugueado a las tiendas. Sin hablar de términos raros que manejan las tiendas como IRC o grupos etarios. Un dato: estos son los rangos de edades a donde va dirigido tu juego. O sea, infante, niños, adolescentes, jóvenes y me duele la rodilla, hoy llueve. Tras poner el nombre a la aplicación y marcar que era un juego, se desbloquearon como 10 formularios para rellenar. ¿Tu app es de noticias? Es que en el juego cuando pausas pues sale un noticiero. Es un videojuego, lo dije al inicio, ¿cómo que sí es de noticias? Estos de Google no tienen sentido común. El juego contiene esvásticas o algún otro símbolo o propaganda nazi que se considere incómodo. ¿Pero qué es esto? ¿Un interrogatorio? Me imagino que si marco 100 todas pues me mandan al FBI a la casa. FBI, open up! Tras todo este embrollo y descubrir lo que era una política de privacidad, la cual es obligatoria, pude subir mi binario a la tienda, el cual me lo rechazó por no ser de un formato nuevo con la extensión .abb y por no tener un binario de 64 bits de ARM. Luego de descubrir cómo hacer todo esto, pues pasé de compilar el juego entre 1 a 2 minutos a pasarme 30 minutos compilando la aplicación. Tras todo esto me acordé de la existencia de Google Play Juegos, una plataforma donde hay logros, puntuaciones, etc. ¿Qué tan complicado podría ser implementar eso? Pues una pesadilla. Pero era cuestión de ser la primera vez. No entraré mucho en detalles para no alargar tanto el video, pero sí lo tocaré en el futuro del canal. Tras añadir los logros y algunas tablas de clasificación, publiqué el juego. Pasó el proceso de certificación de Google a la primera y ahí estaba ya listo para descargarse. El juego quedó publicado en agosto de 2021. Sí, ya hace 2 años. Y el mes de su estreno obtuvo 22 descargas. Y hasta el día de hoy ha tenido un total de 63 usuarios. La verdad, el juego nunca lo promocioné y esta es la primera vez que hablo sobre él en redes. Y bueno, a la larga esto también es marketing, así que 63 personas que lo hayan descubierto aleatoriamente está muy bien. Y si quieres probar el juego, en la descripción puedes encontrar un enlace a él, tanto a Google Play como a App Store. Un momento, ¿App Store? Publicar en iOS es muy complicado, ya que primero necesitas una Mac y luego pagar $100 de manera anual para la licencia de desarrollador. En 2022, Unity hizo unas encuestas que, tras responder, fui uno de los 5 que obtuvimos una tarjeta de regalo de $100. Y ya se imaginarán en qué lo gasté. Tras completar el formulario y esperar unas 24 horas en mi caso, pues me aceptaron mi cuenta de desarrollador. Regresé al proyecto en Unity y lo exporté para iOS. Luego abrí el archivo resultante con un programa llamado Xcode y cuando todo estuvo bien, lo archivé para subirlo. Y sí, todo este proceso solo lo puedes hacer con este programa. O sea, desde la página de desarrolladores no puedes subir los binarios de tu aplicación, a diferencia de Android. Así que tienes que usar o Xcode para compilar y subir la aplicación, o si tienes el binario ya compilado, hay otra aplicación que puedes usar para subirlo. Entre todo esto, tuve que programar un plugin para integrarlo con Game Center, lo cual es como el Google Play Juegos, pero de Apple. Tras completar los formularios para subir la aplicación a App Store, que son prácticamente iguales que los de Google, publiqué la aplicación y en menos de 24 horas ya me la habían rechazado. ¿Razón? Pues que cuando iniciaba la aplicación trataba de restaurar las compras de manera automática. Lineamiento corregido después y finalmente estuvo publicado en iOS. De 2022 a día de hoy, ¿cuántas descargas tiene? Pues alrededor de unas 40. Lanzar este pequeño juego en móviles me hizo entender varias cosas. 1. El proceso de publicación, cómo rellenar cada cosa, cómo hacer que los textos sean efectivos, cómo tratar de atraer usuarios y entender las analíticas de cada plataforma. Segundo, de que es un mercado que mueve mucho dinero, aunque es una lotería lo que te corresponde de todo ese dinero, pero con una base de usuarios grande puede que por lo menos sea un ingreso pasivo. Y por último, la importancia del marketing. Siendo sinceros, es la única forma de que en un mercado tan saturado como es el de los videojuegos, al menos rasques unas migajas del pastel. Parte del objetivo de este canal es que sirva como medio de marketing a mis juegos, y de esa manera aseguraron que sea algo por los juegos que estoy realizando ahorita. Nuevamente, te recuerdo que en la descripción están los links para descargar el videojuego del que estaba hablando todo este tiempo, Bouncing Animals. Sí, no lo he dicho hasta ahora. Tanto para iOS como para Android. Y recordarte que te suscribas, des like y no te olvides de comentar. Por último, posiblemente el siguiente video sea un nuevo diario de desarrollo de Proyecto Burbujas. Así que ahí te dejo otro incentivo para que le des a esos botones de allá abajo. Sin nada más que añadir, hasta la próxima.